Dianoia y paideia. Razonamiento, conocimiento, educación, formación. Un espacio para que difundas actividades culturales, arte, clases, conferencias, cursos, libros, seminarios, talleres y mucho más. Pues muy buenas tardes para el público que nos acompaña en Radio Sofando y bueno, para el público que nos esté escuchando y nos esté viendo sobre todo en redes sociales, en Facebook. Estamos en un enlace hasta Italia y estamos con, bueno, pues una joven promesa del ámbito académico y también esperemos que pues en breve también tengamos muy buenas noticias de él. Estamos hablando con Alessandro Agazzi Velázquez, que bueno, pues él es estudiante de la Universidad de Génova en la que es la carrera de Economía. Y bueno, no sé si nos quieras ampliar un poquito más la información, Alessandro, de esta noticia que nos vienes a traer como representante estudiantil de la Universidad de Génova, Italia. Sí, con mucho Buenas gusto. Tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Lo acabas de decir muy bien. Soy un estudiante de la Universidad de Génova. A mis 19 años voy a representar desde el próximo 1 de noviembre a los estudiantes de la única universidad presente en mi estado, o mejor dicho, en región. El nombramiento que acabo de recibir se trata de senador académico y por lo tanto es decir, representar a los estudiantes de la universidad misma. Esto es por los próximos 2 años. Y bueno, ¿qué implica este cargo? ¿Qué es lo que tienes que hacer como senador? Como senador académico, antes que nada, tienes la ocasión de participar a lo que definiría la vida académica, más general la vida universitaria de mi caso, de la Universidad de Génova. Lo que significa es participar a la aprobación de los proyectos del área de investigación junto con los demás senadores académicos es decir, los representantes de los profesores de las varias facultades, el mismo rector, y también, en mi caso, darle mayor importancia también a los que vienen siendo los contextos más estudiantiles, es decir, lo que entra en la didáctica, que por cierto en estos días, en estas semanas, en estos meses ha sido particular, por obvias razones, ¿no? Al lugar de ser presencial como habíamos estado acostumbrados, ahora es todo a través de una pantalla, pues ha tenido unas complejidades y por lo tanto eso fue también uno de los varios puntos del programa que puse en una de las varias propuestas durante mis elecciones. Es seguramente mejorar lo que viene siendo la didáctica online, se suele decir, sin dejar espacio a ninguna dificultad de interrupciones durante las clases, las cuales lamentablemente habían ocurrido bastante y obviamente en los exámenes. Claro. Y bueno, aquí algo que me gustaría que nos platiques es, pues bueno, en este momento tú eres una persona muy joven, tienes 19 años, pero creo que ya tienes claros algunas propuestas, algunas situaciones con las que pudieras mejorar sobre todo. Ya habías hablado de algunas, pero en particular, tú como joven, ahora que está todo este problema de la COVID-19, que hay riesgos en algunos casos de regresar a clases, ¿tú qué propondrías en ese sentido? ¿Cómo ves esta situación? Y sobre todo, abocados a la institución universitaria que representas. Sí, bueno, antes que nada, parece ser que por lo menos en el norte de Italia la situación pandémica
está mejorando. Los casos llevan una tendencia diferente a lo que era en los últimos meses, por lo tanto, las decisiones a nivel central parecen ser las de tener una mayor didáctica presencial en el próximo semestre. Por mi lado, las muchas señalaciones que me llegaron durante mi campaña electoral fueron por parte de los estudiantes trabajadores, así les decimos estudiante laboratorio, es decir, los muchos jóvenes, los muchos estudiantes que tienen que llevar a cabo actividades de trabajo, y lo que se ha demostrado, la didáctica a través de la pantalla, la didáctica online, para ellos ha sido seguramente una ventaja. Quizás para la mayoría no fue así. Yo lo digo desde el primer año que estoy, no he tenido la ocasión de conocer muchas personas, pero a pesar de ello, muchos me señalaron la necesidad de conservar la didáctica a distancia, se le suele decir así, es de la didáctica en esta forma no presencial, porque les favorece mucho en llevar a cabo ambas actividades, el estudio y el trabajo. Así que por lo menos para estos tipos de estudiantes, conservar estas formas es algo muy, muy indispensable y muy importante. Y bueno, por el resto, parece ser que ya el destino es el de tener una mayor didáctica presencial, y pues esta, como siempre la hemos conocido, no podrá que ser favorecida por los instrumentos digitales. Claro. Sí, y es que precisamente ahora que comentas esto, Alessandro, creo que es una parte importante que pues se tome en cuenta la voz de los estudiantes, porque aquí, por ejemplo, en el caso de México, pues ha intervenido mucho el gobierno, las instituciones de salud, las instituciones académicas para poder coordinar el regreso a clases, pero al final de cuentas creo que en este caso los estudiantes también tendrían mucho que decir si ellos ven condiciones o no ven condiciones para regresar, y eso es algo importante. Y también sobre todo esto, si hay posibilidad de que siga la educación a distancia por medios tecnológicos, pues también creo que sería importante, como bien comentas, escuchar la voz de los estudiantes para decir si estamos aprendiendo, no estamos aprendiendo, o cómo podríamos mejorar el proceso, ¿no? Claro, porque, bueno, a pesar de todo, no es lo mismo, obviamente, para cualquier estudiante, lo puede confirmar, el seguir las clases a través de una pantalla significa, pues, no tener la oportunidad, para muchos, de concentrarse así como estaban acostumbrados a hacer en maneras presenciales. Se pierde mucho lo que es el enfoque, el déficit de atención es completamente diferente. Y esto no puede obviamente que influir en lo que viene siendo la formación, los aprendizajes de cada estudiante. Y por eso mismo muchos tienen opiniones diferentes entre los profesores, entre los estudiantes, cuál de las dos formas es mejor adoptar, también teniendo en cuenta de la situación pandémica. Son decisiones difíciles, pero repito, los que están 100% seguros de que la forma no presencial es la favorecida para su estilo de vida son los estudiantes trabajadores. Esa es quizás la propuesta más importante, seguramente una de las primeras, por no decir la primera, que voy a llevar a la atención del Senado Académico el próximo 1 de noviembre. Muy bien. Y bueno, Alessandro, ya que mencionas esto, pues vas a estar hablando con académicos y con personas que, también otros estudiantes, pero ¿qué fue primero lo que te hizo querer entrar en esta competencia para llegar al Senado Académico? Y en otra pregunta, pues eres de primer año, o sea, ¿es usual que alguien de primer año esté dentro de un Senado Académico? Porque, vamos, generalmente esto es para, bueno, acá en México, ¿no? Si bien se pide para cada nivel, pero
en una, pues algo parecido a lo que estás llevando tú, pues generalmente son ya los últimos años los que están representando a los estudiantes. Sí, esto es muy cierto, me lo plantearon muchas personas y es quizás la pregunta que más me han puesto en las últimas semanas y pues he de decir que también aquí en Italia la costumbre es que el senador académico, es decir, el representante de los estudiantes, suele ser uno que ha estudiado varios años, incluso se encuentra en la fase de especialización en la universidad. Yo quizás sea el primero en ser elegido, el primer estudiante del primer año en ser elegido y por lo tanto esto llevó a muchos a preguntarse, ¿es una ventaja o una desventaja? Yo sentí el deber de tomarme esta responsabilidad en cuanto encontrándonos en un año muy particular, en un año académico muy particular, regreso a lo que estaba diciendo antes, Claro. el hecho que los estudiantes del primer año no han tenido la ocasión de conocer el contexto universitario, el contexto académico, como lo conocieron los demás, pues yo creo que ahora más que nunca es necesario que por lo menos un estudiante del primer año represente a la comunidad universitaria. En lo que se refiere al contexto del Senado académico, sí voy a tener que dialogar con académicos, con profesores, con el rector, pues personas que obviamente tienen a sus espaldas muchos años de experiencia y he de decir que desde este punto de vista, seguramente en las últimas semanas me he informado de los asuntos en todos los sentidos y afortunadamente puedo contar con unos padres que en ámbito académico han tenido varios resultados y seguramente me pueden dar su apoyo. Claro. Y bueno, esto creo que es muy importante porque al final de cuentas, bueno, aquí en México conocemos la trayectoria muy amplia, muy variada de tu mamá, Lourdes Velázquez, también de tu papá, Evandro Agazzi, pero además creo que una parte importantísima es que en Italia el apellido Agazzi pues está relacionado por generaciones en torno a la educación, ¿no? Sí, 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 me lo reconocieron mucho también en la Universidad de Génova. Yo pues voy a representar los estudiantes de dicha universidad, como decía antes, la única presente en el estado, mejor dicho, en la región de la Liguria, y pues en la cual mis apellidos son muy conocidos, en particular entre los profesores y pues muchos con solo leer el nombre en las candidaturas, pues lo reconocieron con el de mis padres y pues por eso mismo yo también en primera persona quiero contribuir a mejorar la reputación de la universidad. Y no es mucha responsabilidad para ti en este caso, no solamente representarte a ti mismo en pues en este Senado académico, sino también representar pues esta pues trayectoria que llevas por tu apellido. Pues hasta cierto punto seguramente es una fuerte responsabilidad, sobre todo para quien se encuentra en el primer año. Obviamente lo tuve en cuenta desde el primer día que acepté mi candidatura. Sabía que no iba a ser fácil tanto la campaña electoral, ni mucho menos el Senado académico. Y pues, sin embargo, gracias también al apoyo que recibí en las elecciones, al hecho de que conocí decenas y decenas de estudiantes, pues me siento apoyado en cualquier proyecto y cualquier propuesta que voy a llevar al Senado académico, sé de poder contar con pues el respaldo de muchas personas. Así que estamos hablando de casi 35,000 estudiantes, pues va a ser una responsabilidad y un honor, obviamente, para los próximos 2 años.
Y bueno, antes de continuar, quisiera pues mencionar al público que nos está viendo en estos momentos, pero que además nos estará escuchando más adelante en la retransmisión de esta entrevista, que bueno, tu trayectoria, eres muy joven, pero realmente tienes una trayectoria muy, muy interesante, además de que muy amplia. En este caso, bueno, pues naciste en la Ciudad de México, o sea, orgullosamente mexicano. Y bueno, pues también tienes la nacionalidad italiana, o sea, la nacionalidad italo-mexicana. Y bueno, pues en este caso tienes el diploma de secundaria en el Modern Academy College, en el Congregación de las Hermanas del Santísimo Sacramento en la Ciudad de México. Tienes el diploma de bachillerato económico y social del Liceo Marconi del Pino en Chiavari, con resultado 87/100. Y tienes el Generali, es que es universidad, ¿no? Generali Sí. dice. Economía política. General se refiere a las disciplinas, es decir, las materias de aprendizaje que llevé durante mi curso de preparatoria. Perfecto. Entonces, tienes economía política, especialidad macroeconomía y microeconomía, derecho público y derecho privado. En ciencias humanas también tuviste psicología, antropología, sociología, metodología de la investigación, historia y geografía. Y en filosofía, historia de la filosofía, y en lengua extranjera llevas inglés y lengua extranjera, inglés, español, historia, y también has estudiado historia del arte y lengua y literaturas italianas, ciencia del deporte y del ejercicio, tienes religión, experiencias de capacitación y voluntariado. También estuviste en el Servicio Scout Agency en el Golfo Paradiso de 2009 a 2010, estuviste como auditor del 23º Congreso Mundial de Filosofía en Atenas, Grecia, y como concejal municipal de los jóvenes de RECO de 2014 a 2015, y fuiste misionero al servicio de la iglesia en pueblos en extrema pobreza en el estado de Veracruz, en México. Entonces, vamos, esta trayectoria creo que incluso podría ser la trayectoria para muchas personas ya adultas, ¿no? Entonces, tienes ya y apenas a los 19 años. Apenas a los 19 años. Entonces llevas ya una gran trayectoria, tanto social como en este caso política también. Entonces, esto es lo que a ti te avala, ¿no? Como Alessandro Agassi Velázquez. Y en este caso, obviamente vas a estar, dices que dentro de próximos 2 años, ¿no? En este Senado de académico, pero ¿cuál es ya debido a esta trayectoria que tienes y ahora lo que vas a estar llevando, ¿tienes ya vislumbrado algo más adelante, o sea, viendo a futuro en estos campos sociales o políticos? Antes que nada, tengo que decir que las varias características que se acaban de mencionar fueron también publicadas en lo que viene siendo los portales de la universidad y por lo tanto las consultaron los mismos estudiantes, los cuales, muchos de los cuales pues me dijeron directamente, apreciaron el altruismo que también en esta ocasión destacó en mi candidatura y quiero llevar a cabo. En lo que viene siendo la segunda fase, que me preguntas cuál va a ser la próxima instancia, el futuro que me espera. Bueno, antes que nada, obviamente voy a pensar en estos meses, en estos próximos 2 años, en llevar a cabo las varias propuestas que yo mismo implementé y la mayoría que me llegaron, como acabo de decir, por parte de los estudiantes, que van desde el mejoramiento del plan Erasmus a un contexto más renovable desde el punto de vista de las energías de la universidad, a las formas que acabo de decir. Seguramente va a ser lo primero en lo que voy a pensar en estos próximos 2 años. Y pues más adelante se verá. Todavía no he pensado si eso va a ser apreciado por parte de los alumnos, pues obviamente no voy a tener que estar muy agradecido y pues quizás intentar que esta experiencia sea confirmada, pues, pero por el momento, pues pensemos en llevar a cabo todo lo que nos propusimos en estos últimos meses.
Y de esto que te has propuesto, ¿qué es lo más fácil y qué es lo más difícil que podrías considerar? Pues esta es una pregunta, la verdad, muy complicada. No sé si tengo una respuesta exacta. No sé si lo más fácil, pero yo creo que regresando a lo que era antes, pues mejorar simplemente las formas didácticas tanto presenciales como a distancia, es algo que pues debería ya haberse hecho, ¿no? Ya estamos hablando de casi un año que estamos utilizando estas formas mixtas, pues, no debería haber complejidades, a pesar de ello sí las hay, y yo creo que esto debería ser solucionado lo antes posible. Y pues lo que a muchos estudiantes aprecian de las universidades europeas, por lo menos muchos, sobre todo los estudiantes de lengua, pero no solo ellos, le dieron importancia al plan Erasmus, es decir, tener experiencias de formación, de aprendizaje en otras universidades de la Unión Europea y más allá de la Unión Europea, pues me doy cuenta que eso significa tener relaciones con otras universidades, por lo tanto, la imagen del rector es fundamental. Por cierto, hace unas cuantas semanas, mejor dicho, el mismo rector de la Universidad de Génova encontró el embajador de México justo por estos motivos y quizás sea una de las cosas más complicadas, pero al mismo tiempo una de las cuestiones que los estudiantes más necesitan. Obviamente el plan Erasmus, estos proyectos en el último año, pues no se llevaron a cabo, por lo tanto se siente mucho la necesidad. En este caso, este plan Erasmus es un intercambio escolar físico, o sea, que los alumnos de Génova vayan a otras universidades de Europa o en otras partes del mundo, o también implica que sea un intercambio virtual, o sea, ahora que estamos y muchos estudiantes también, como lo has dicho, prefieren la parte virtual, el plan Erasmus también está queriendo implementar estas aplicaciones, ¿no? O solamente es físico. Pues lamentable, no. Bueno, se está tratando en el margen de lo que es posible tratar de implementar las formas de Erasmus en estas condiciones, pero me atrevería a decir que son maneras muy forzadas de tratar de imponer el Erasmus en este año académico, porque se trató de hacer en manera virtual, pero obviamente no es lo mismo que visitar el mismo territorio extranjero, conocer el contexto cultural más allá del universitario, pues obviamente no es lo mismo. Por lo tanto, pues me atrevería a decir que ni se puede considerar de verdad una experiencia de este tipo. Y volviendo a la pregunta anterior, se me olvidó destacar que otra de las cuestiones que puse en los primeros puntos de mi programa es seguramente el acercar la universidad a las realidades exteriores, es decir, todas esas empresas y asociaciones de voluntariado, de altruismo y también los entes públicos seguramente es algo que contribuye más allá de la formación de cada estudiante, gracias a las varias convenciones, también en conciliar pregunta y demanda de trabajo. Ok, oye, bueno, también te quería hacer una pregunta un tanto cuanto pues más técnica quizá. Tú optaste por estudiar economía. Ahora pues todo este año que transcurrió es un año marcado por un problema de salud a nivel mundial, pero que repercute en la economía desde luego, ¿no? Entonces, ¿tú alcanzas a ver quizá en las tecnologías de información remotas alguna pues viabilidad para que haya una recuperación económica más rápida? ¿O tienes alguna otra noción? No sé si nos platiques sobre esto.
Bueno, más allá de lo que puede ser mi opinión, los varios economistas dicen que la misma historia nos enseña y la misma estadística que en una fase crítica para la macroeconomía suele conllevar en un segundo momento una más positiva. Se llega, es como una V, ¿no? Se lleva un punto de estaño y después llega la fase pues de más recuperación, ¿no? positiva de recuperación. En lo que se refiere al contexto universitario, también me pareció muy particular el hecho que los impuestos, las tasas universitarias que pagan los estudiantes, no sufrieron ningún cambio en este año académico en el cual, pues obviamente los estudiantes no utilizaron los mismos servicios que utilizaban anteriormente en cuanto todo era pues digital desde sus propias casas y Claro, conservar los mismos impuestos, las mismas tasas universitarias por servicios que ellos mismos no estaban ocupando, los libros, todo en general, pues no, obviamente no fue muy razonable y digamos, y obviamente entre eso, entre las varias propuestas de mi lista en este caso, pero de todos los candidatos, en una cosa todos estamos de acuerdo, es en ver nuevamente el sistema de tasas universitarias. claro. Y bueno, aquí creo que también una parte importante es el desarrollo y bueno, la aplicación. Ahora que hablas de factores macroeconómicos y micro, las tarifas de Internet. Creo que, bueno, por ejemplo, aquí en México y en América Latina ha habido problemas con la educación a distancia porque, primero, no todas las comunidades tienen acceso, aquí hablando del caso de México y de América Latina, y segundo, la tecnología tampoco ha sido tan, pues, digamos, tan usada. Hay personas que tienen equipos de cómputo pues ya obsoletos. En fin, todo esto está de acuerdo a sus posibilidades económicas. Y en ese sentido, y tú como senador académico de la Universidad de Génova, Italia, ¿has pensado, no sé, quizá proponer que haya algún tipo de Internet? No sé si el Internet dentro del campus sea gratuito o no, y si hubiera posibilidad de que esta posibilidad de llevarlo fuera de las aulas, ¿no? El Internet, para que pues más personas pudieran tener acceso a esto, porque la verdad es triste que en esta pandemia las desigualdades sociales se han agravado todavía más, ¿no? Claro, claro, las desigualdades se agravaron más porque obviamente el sistema económico tuvo sus consecuencias también en lo que viene siendo la ocupación, los trabajos y vuelvo a lo mismo, en mayor razón deberían ser, deberían pues ver nuevamente el sistema de tasas universitarias. A lo que se refiere la red de Internet, pues digamos que esta es una de las muchas razones, porque obviamente todos, sobre todo en el territorio de mi universidad, pues hay zonas muy variadas, desde montañas y costas y todo, pues el Internet es muy variado. Más allá de las condiciones económicas de cualquier estudiante, es más del territorio, de las áreas geográficas, porque el de la universidad afortunadamente cuenta con, desde este punto de vista, con pues una buena calidad de lo que vienen siendo los servicios digitales de la red, etcétera. Pero lo que afectó a la didáctica a distancia, por eso mismo lo repetí muchas veces en esta entrevista, es muy necesario mejorar el aprendizaje de manera digital para que no haya problemas técnicos de ningún tipo, lo que Claro. afectó pues seguramente la red de los mismos estudiantes. Y en cuanto a los que lamentablemente, porque existen también ellos, claro, los que no pueden permitirse los mismos dispositivos con los cuales pues seguir estas formas, yo incluso desde antes en la universidad, es decir, durante mi fase de preparatoria, ya había tenido la ocasión de
proponer como simple miembro externo, me atreveré a decir, como simple estudiante, el hecho de que, como en muchas escuelas se hizo en Italia, de dar a los dispositivos en comodato, en préstamo a los mismos estudiantes para que se aliviaran estas diferencias. Claro. No, pues excelente, ¿no? Poder ayudar a los estudiantes con, pues que lo requieran, ¿no? Y creo que esta parte es una parte importante porque tú ya como senador académico de la Universidad de Génova, Italia, y además sobre todo siendo tan joven, pues ya tienes claras, ¿no? Algunas cuestiones que son prioritarias, no simplemente hacer promesas que pues quizá no impacten. Creo que esta es la parte importante, ¿no? En este momento se requiere pues de este tipo de implementos y bueno, qué bueno que ya lo tienes considerado, ¿no? Y bueno, Alessandro, en cuanto a tu carrera, ¿no? La economía, ¿piensas, bueno, y debido pues a que tienes una gran influencia en este caso en la filosofía, ¿piensas que la economía debe de hacerse más sensible para las sociedades? Y bueno, y también viendo tu trayectoria, ¿no? Que has hecho mucho trabajo para altruista en lugares muy, muy pobres. ¿Crees que la economía debe de hacerse más humana, debe de conectarse, por ejemplo, más con el pensamiento, pues con no diría el pensamiento filosófico porque hay pensamientos filosóficos muy duros, ¿no? Pero más con una sensibilidad hacia, no sé, no solamente los más desfavorecidos, sino también, por ejemplo, que la economía no pase encima, por ejemplo, de la naturaleza, o sea, no por ejemplo, lo vemos en el caso del petróleo, ¿no? El petróleo y quieren sacar muchísimas ganancias a partir de extraer petróleo que es lo que está devastando el planeta, ¿no? A nivel pues natural, o sea, la naturaleza está siendo muy impactada por el plástico, por el petróleo, en este caso el efecto invernadero. Entonces, en este caso, la economía se debe hacer más sensible, o sea, no estar buscando más ganancias sobre el detrimento de la naturaleza o del hombre mismo. Sí, antes que nada, yo sí lo digo sin problemas, la importancia de la relación entre filosofía y economía ha siempre sido indispensable. Bueno, no siempre, pero simplemente el hecho que la misma economía como ciencia fue implementada gracias a muchos filósofos, el que se considera el padre de la economía, Adam Smith, era antes que nada un filósofo, pero no nada más él, empezó desde una óptica de este tipo. Hoy me atrevería a decir que dejó la filosofía para centrarse más en lo que viene siendo el contexto de la psicología, por lo menos los últimos premios Nobel esto dicen, y más en los contextos matemáticos. Pues los mismos estudiantes de economía, pues ni siquiera pueden sentir la relación entre ambas materias, filosofía y economía, porque ni siquiera han sido acostumbrados a tener este tipo de pensamiento. Pero, pues, sin embargo, es fundamental. Y tiene que hacerse más humana, me preguntabas. Pues lo que aprendí en estos últimos meses en el curso de microeconomía en particular, también deberían por lo menos entrar las así llamadas exterioridades, aquí les dicen externalidad negativa, es decir, los daños causados pues más allá de las cuestiones 100% económicas, como los recursos monetarios, los daños causados por otros sujetos que también influyen en el sistema económico. Entre ellos destaca seguramente el problema del ecosistema, los problemas ambientales. Ahorita en el sur de Italia se ve mucho en los casos no del petróleo, que no tenemos en abundancia como en México, pero de las fábricas, una en particular de acero que es indispensable para el sistema económico del sur de Italia, pero al mismo tiempo causa muchos daños a nivel ambiental. Ahí se pone la complejidad.
tienes que salvaguardar los puestos de trabajo de muchas personas o el mismo ambiente, porque en esa ciudad es Taranto, muchos los habitantes pues sufren las consecuencias de todo esto. Hubo unos acuerdos entre el gobierno y la administración de la empresa, pero este nada más es uno de los varios ejemplos. Ahorita el nuevo presidente del Consejo de Italia es antes que nada un economista, Mario Draghi, que pues parece ser que está teniendo en cuenta por lo menos también desde este punto de vista las decisiones de tipo económico. Sí, y bueno, además de esto que comentas, Alessandro, pues bueno, tú tienes dos ejemplos en tu casa, dos filósofos muy renombrados con mucha trayectoria, tus papás, y que creo que pues esto de entender la economía y la filosofía es algo que, pues bueno, me imagino que desde pequeño lo has visto, lo has relacionado, y sobre todo en el ámbito académico, porque para el público que nos acompaña, pues permítanme pues explicarles nada más que Alessandro Agazzi pues viene de toda una línea de educadores en Italia. Vamos, esto no comenzó con su papá, desde antes su abuelo ya tenía, pues vamos, ya un referente en toda la educación, un modelo educativo italiano. Y esto creo que te da una visión distinta, no es por menospreciar a tus compañeros que puedas tener en el colegio o en la universidad, pero creo que es algo que al final de cuentas pesa. Esto pues quizá para algunos sea nuevo, quizá tú has venido conviviendo con todo esto desde pequeño. Y esta parte, precisamente la parte de la filosofía y la economía, pues sí, muchos economistas han sido filósofos, también hay economistas que después se han interesado por el ámbito de las humanidades, pero tú en tu particular punto de vista, a mí se me hace muy interesante cómo después de tener toda una familia de educadores, de gente pues ahí inmersa en esto, también te ha llamado el campo de la economía, ¿no? Sí, pues puede ser. Yo incluso cuando tomé el curso de historia económica, me sorprendí el hecho que de verdad era historia económica. ¿Qué quiero decir? Que le daba importancia a este curso totalmente a los contextos macroeconómicos que se habían registrado a partir de la Edad Media y hasta ahora. Pero yo me esperaba quizás una mayor atención en lo que vienen siendo las razones que llevaron a cabo la misma economía, como las leyes de los varios economistas, filósofos, no solo Adam Smith, David Ricardo, la ley de los rendimientos marginales decrecientes, el mismo Say, Keynes, todos ellos ni siquiera se nombraron en este curso y me lo esperaba completamente diferente. Quizás yo llegué con otra mentalidad y por eso mismo yo en la pregunta anterior decía, hoy lo veo con mis compañeros, los mismos estudiantes de economía tienen una visión matemática, objetiva de lo que viene siendo la materia, porque no han sido acostumbrados a darle importancia a esos lazos. Y en este caso, también ya que pues hemos mencionado pues esta pues línea que tienes por familiar, en este caso por la filosofía, o sea, estos conocimientos que tú ya has sido impregnado desde pues de que naciste de la filosofía, pero en este caso, también por tu parte de el ser mexicano, o sea, el tener las dos nacionalidades, tienes también otro pensamiento, ya que pues en este caso tu mamá Lourdes Velázquez, ella tiene una gran trayectoria en el estudio de los pueblos ancestrales mexicanos. Tienes también esta
pues vamos, herencia, o sea, de conocimiento y que lo puedas aplicar en la economía, o sea, la herencia de los antiguos mexicanos, en donde pues era otra perspectiva, ¿no? Y otro mundo, ¿no? O sea, que se podía decir, la economía estaba de estos pueblos era completamente diferente a lo que conocemos hoy en día o lo que se conoció, ¿no? En algún momento en Europa. Sí, sí, muy diferente. Y si aquí deberíamos mirar hacia atrás en lo que viene siendo la historia más antigua de Italia, pues vemos las visiones de los romanos, donde en la antigua Roma y desde entonces se empezaba a ver los primeros contextos, no micro, pero macroeconómicos, las primeras formas de inflación desde ese entonces. Y pues más viéndolo con una óptica más actual, pues obviamente los que vienen siendo los estándares económicos que de Italia, pues no pueden que ser diferentes, pero al mismo tiempo similares con los que son de México. Es decir, desde la cuestión del turismo, el mayor recurso considerado, por lo menos aquí en Italia, uno de los mayores recursos, el petróleo de los italianos, me atrevería a decir, pues es eso. En México, obviamente, el petróleo sí existe en el verdadero sentido de la palabra, pero al mismo tiempo también el turismo no puede que ser un valor adjunto, le decimos aquí, un valor añadido, pues, pero no quiero entrar en los detalles porque me salgo del tema y pues nos vamos mucho con el tiempo, pues. Sí. Y bueno, en particular ahora tocaste un tema que creo que va a ser pieza clave para la recuperación económica de los países, es el turismo, ¿no? El turismo, pero obviamente tiene que cambiar el paradigma porque escuchábamos que en Europa se va a pedir, hay polémica por este pasaporte verde, que es simplemente la cartilla de vacunación contra la COVID, y personas muy jóvenes como tú dicen, bueno, si todavía no hay un desarrollo o quizás están ya trabajando en desarrollos de vacunas para gente muy joven, pues propiamente no sería justo que condicionaran un viaje o un viaje turístico a un pasaporte. Entonces, pero vamos, es fundamental que el turismo tenga un cambio, ¿no? Tenga un cambio de paradigma y sobre todo pues adaptándose a las nuevas condiciones, ¿no? Sí, lo dijo muy claramente, vuelvo a lo de antes, el presidente del Consejo de Ministros de Italia, así como se sabe perfectamente que cuando vamos a salir de esta situación pandémica, el turismo, pues no, obviamente va a tomar pie nuevamente, los mismos personas no ven la hora de desplazarse, de volver a visitar nuevos territorios, y más allá, en Italia, obviamente, lo dijo así, el turismo va a tomar forma. Tenemos todo el interés de que esto sea favorecido desde el pasaporte verde, más allá de las discusiones, y pues si de verdad se quiere recuperar desde el punto de vista económico, pues hay que darle importancia a este contexto. Sí, de hecho, perdón, de hecho en nosotros dimos en nuestras noticias un proyecto que tiene Países Bajos, en donde vacunan a personas que quieran ir de turismo, pero sería un turismo controlado. Y ahí llevarían a los turistas ya vacunados, los llevarían, por ejemplo, a Grecia. En este caso, los van a llevar a un hotel en Grecia y van a estar sin salir, solamente van a estar en ese hotel. Ese es un proyecto que ya están haciendo en Europa para, en este caso, hacer que las personas vayan al turismo, lo llaman turismo controlado. Y pues es una forma que están buscando para recabar de nuevo o fortalecer esta nueva, en pandemia, fortalecer el turismo, hacer lo que se conoce ya, por Países Bajos como turismo controlado.
Sí, bueno, una disculpa, cambié de lugar, pero... No, sí. No, adelante. Ok. Sí, estoy de acuerdo con esta consideración y pues dándole importancia a lo que viene siendo esta motivación, pues sí, el turismo para verse de verdad influyente en los próximos meses necesita que esto sea favorecido por desde el punto de vista económico, y aquí ya se ha tratado de hacer con, le llaman los bonus, los los favorecimientos por parte del gobierno, fondos públicos para favorecer el turismo interior, y en cuanto se refiere al exterior, también desde el punto de vista más pandémico, el pasaporte verde, no todos están de acuerdo, pero repito, la intención por lo menos de económica, aquí volvemos a lo que nos preguntamos la vez pasada, los costos económicos con los costos no económicos, como pueden ser los mismos sanitarios, lo que yo llamaba externalidades negativas, tienen que encontrar un punto de acuerdo, y lo cual pues no siempre es fácil, pero una decisión tiene que ser tomada. Claro. Y bueno, creo que todo esto, pues ahora que estamos platicando contigo, estamos viendo que tienes nociones muy bien definidas, aunque, pues como bien comentabas, apenas estás en el primer año de la carrera, pero creo que tienes nociones muy claras, muy definidas de lo que es la economía, algunos aspectos que quizá se complementen ya por tu formación previa, algunos aspectos que vayas aprendiendo, y creo que todo esto juega en el papel de que vas a tener ahora como senador académico de la Universidad de Génova, Italia. ¿Y alguna otra cosa que nos quieras platicar con respecto de esto, o algún otro tema que quieras abordar, Alessandro? También tiene mucho que ver lo que viene siendo la economía en el contexto del Senado académico. Obviamente, claro. Ahí es el mismo lugar donde, más allá de los impuestos de las tasas universitarias, se toman las decisiones en cuanto a cómo gastar los varios recursos a disposición de la comunidad universitaria, de la comunidad académica. Los ingresos. Obviamente están también los técnicos que se encargan de tomar esas decisiones, pero seguramente esta fue una de las muchas motivaciones que me llevó a tomar la decisión de aceptar la candidatura, porque, tener ya a mi temprana edad una experiencia en este sentido, en resolver las cuestiones de una empresa casi, porque cuando estamos hablando de 35,000 estudiantes de toda la red de profesores de las varias facultades, pues se trata de un sistema económico quizás complejo, puede que sea complejo, pero donde mi voz va a tener una cierta importancia también desde este punto de vista. Me gustó mucho el saber que iba a ser candidato en el Senado académico, y los proyectos que traté de proponer no fueron muy relevantes desde el punto de vista de los costos, justo porque sé perfectamente que, por lo menos en la Universidad de Génova, los varios recursos son limitados, es decir, que alcanzan, sí, pero pues obviamente se tiene que tener en consideración de lo que uno de verdad puede prometer y llevar a cabo. Vi que otros candidatos quizás no le dieron mucha importancia a este punto de vista, pero esto es cuanto. Y pues realmente estamos muy agradecidos de esta entrevista. Es realmente
Pues muy grato saber que las nuevas generaciones ya vienen con mucho más empuje y sobre todo que estas generaciones han crecido con la pandemia, ¿no? Se han fortalecido y ver otras, ¿no? Tener otras visiones. A lo mejor tal vez si no hubiera habido esta problemática, en algún momento no te hubiera interesado estar en el Senado académico, ¿no? O sea, y ahí tú eres de esta generación que está tomando la batuta para decir, pues no importa que hayamos estado pues virtual, que no nos hayamos acercado, pero aún sigue, ¿no? Tenemos que seguir con esta situación. Entonces, bueno, un mensaje para tus compañeros, para quienes van a estar en tu generación y en las otras generaciones como senador académico. En este caso, eres un joven senador académico que tiene, pues claro, por lo que hemos visto en esta entrevista, tienes muy claro este papel que vas a desempeñar y sobre todo lo que estás buscando con este cargo que estás teniendo. Entonces, un mensaje si nos puedes dar para tus compañeros y para tus maestros y bueno, en general para la universidad. Sí, antes que nada, estoy de acuerdo con lo que acabas de plantear. En otros contextos académicos más tradicionales, más normales, me atrevería a decir, quizás no hubiera tomado la misma decisión y aunque hubiera querido tomar la decisión de correr, de apostularme para el Senado académico, pues quizás los resultados hubieran sido muy diferentes. Claro. Seguramente la motivación fue el momento muy difícil, sobre todo, y no nada más, para los estudiantes del primer año y por lo mismo pues muchos se vieron reflejados en mi candidatura, en mi persona y pues me dieron su confianza, la cual me permitió pues obtener el cargo que voy a empezar a desempeñar desde el 1 de noviembre. Por lo tanto, quiero lo que me atrevería a decir a los estudiantes, a los académicos, a la comunidad de la universidad, es que pueden encontrar en mí en estos próximos 2 años, obviamente, disponibilidad a colaborar, la cual no siempre se ha desempeñado en los últimos años. Los que me votaron saben que más que nada quieren ver un cambio y seguramente el cambio puede llegar cambiando los medios. Si cambian los medios, puedes cambiar el objetivo. Por eso mismo decidieron de darle confianza a una persona joven y no a otras listas que ya habían representado los estudiantes en los últimos 4 o 6 años. Y por lo tanto, estoy completamente consciente de lo que propuse durante las elecciones, lo que viene siendo mi programa y pues desde el primer día, como acabo de decir, sobre todo la didáctica en favor de los estudiantes que llevan a cabo una actividad de trabajo, pues va a ser todo muy importante, pues. Pues muchísimas gracias por la entrevista. Esta entrevista la vamos a pasar este próximo miércoles de 21 a 22 horas horario central de México. Después la vamos a seguir retransmitiendo en diferentes horarios en las 2 estaciones de Radio Sofando, radiosofando.com y radiosofando.com.mx, pero también va a estar ya, también la vamos a subir a nuestro podcast en iVoox, en www.ivoox.com. En el programa, en iVoox la buscan como Dianoia y Paideia, en ese caso entrevista con Alessandro Agazzi, y pues ahí lo vamos a subir, lo puedes descargar ya de ahí, lo puedes compartir desde nuestra plataforma de iVoox, pero también lo vamos a subir ya en video, o sea, en iVoox es en audio, y en video también lo vamos a subir en nuestro canal de YouTube. Buscas así YouTube, Radio Sofando, y entonces ahí también lo vas a tener ya disponible para que lo puedas compartir y te puedan pues en ese caso escuchar. Realmente esto es muy interesante, esta visión que tienes, tu compromiso con la educación, con tu carrera, pero además con tu comunidad. Creo que esto es algo muy importante, ¿no? El compromiso que deben tener los estudiantes con su propia comunidad para hacerla crecer, para fortalecerla y sobre todo para apoyar
apoyar, ¿no? Apoyar en estos momentos en que se está en pandemia, y pues ojalá que esto, pues cuando pase, va a quedar esto en la historia, esto va a quedar en la historia de las personas que a pesar de todo, los problemas a los que nos hemos enfrentado, dijeron, pues yo tomo la batuta, yo sigo con esto, porque el mundo nuestro mundo no se puede parar, y en este caso pues se necesitan de generaciones jóvenes, de generaciones fuertes, y sobre todo de generaciones preparadas, que estén buscando una transformación real en nuestro mundo, ya sea en Italia, o sea en México, o sea en cualquier parte del mundo, pero se necesitan jóvenes como tú. Realmente es un orgullo estar haciendo y un honor haciendo esta entrevista, porque nos llena, ¿no? Nos llena de alegría, primero porque eres una persona muy joven, eres también mexicano, pero además porque nos da esperanza, ¿no? De que las jóvenes generaciones van a tomar el lugar y van a hacer lo necesario para que siga adelante lo que hemos construido a lo largo de muchas generaciones. Pues muchísimas gracias, Alessandro, muchas felicidades, y pues esperamos después saber más de ti, ¿no? Ya como un economista destacado, y lo que quieras manifestar también en tu trabajo como senador académico, pues están abiertos los micrófonos de Radio Cefando para cuando tú quieras mencionar algo, pues aquí estaremos escuchándote. Muchas gracias, claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, y muchísimas gracias a toda la gente que nos acompañó en vivo, en Facebook, en los canales de Quiero Saber Filosofía, de Filosofía Política y Literatura. Filosofía, Literatura y Política, y bueno, en fin. En todas las redes.